a los que lo estaban escuchando. Versículo 9 en adelante del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y este es el versículo que quiero que quede el que vamos a estudiar. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. ¿Qué cosa? Amén. Qué palabras más bonitas, ¿verdad? Estas palabras que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, a los oyentes que estaban acá, son dignas de un estudio profundo. Yo sé que ustedes lo pueden hacer con la ayuda de los medios que tienen. Pero dije que quería centrarme en el versículo 12, por una sencilla razón. Por algo que nos ha sucedido en estos días y alguien que me hizo una pregunta y me preocupó por la pregunta que me hizo. Ahora bien, ¿por qué Jesús hace una oración aparentemente tan sencilla? Aparentemente no profunda. La gente lo que estaban esperando eran palabras mágicas, supuestamente, de las cuales ellos pudieran usar para hacer la voluntad de Dios. Ese es en primer lugar. Así como hoy en día existen demasiados rezos, demasiadas plegarias, de los cuales esas plegarias son para que la persona que tú se la haces, o al Dios que tú se la hagas, te resuelva el problema que tú le estás pidiendo. Eso es lo que estaban buscando. Así que sencillamente los discípulos no estaban buscando algo sencillo, sino algo profundo, algo milagroso. Algo con los cuales ellos pudieran convertir los panes y los peces en cantidad de alimento. Que pudiesen convertir las piedras en panes. Algo que los hiciera tan popular, tan famosos, que le permitiera poder hacer lo que ninguno otro hacía. Aún más que los discípulos de Juan. Querían algo diferente y Jesús simplemente le da una fórmula. Cuando ustedes oren, por favor háganlo de la siguiente manera, oren así sencillo. Y si usted nota la oración del Padre Nuestro, lo que da a entender es que todo lo que podamos hacer, resolver o depender, viene de Dios. No hay nada que venga, excepto una sola cosa, solo una cosa, que podemos hacer nosotros. Todo lo otro viene de Dios. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, mira, tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que saber que ese Dios nuestro está en el cielo. Y por eso que está en el cielo, nosotros tenemos que respetar que Él es el que manda. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el control. Él es el que puede permitir que nosotros tengamos alimento cuando otros no lo tienen. Y Él es el que nos puede dar la posibilidad de nosotros gozar del reino de Dios en la tierra y en el cielo. Pero ahora, hay una parte que ustedes tienen que hacer. Y es el versículo que yo leí, el número 12. Donde dice, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos, ¿a qué? A nuestros deudores. Y ahí está la parte, ¿por qué preparé este sermón para Ricardo Cala? No para ninguna persona presente, lo preparé para mí. Porque un hermano se me para y me dice frente a frente, pastor, ¿cuál es la opinión? Esa es una pregunta que a veces nos hacen a los pastores. ¿Cuál es el punto de vista de la iglesia adventista con lo que está sucediendo ahora? Y automáticamente a mi mente digo, bueno, ¿de cuántas cosas están sucediendo? Porque lo que se está acabando el mundo. Vamos a ver por dónde viene este. Yo estoy en el juego con un bate cortico. Él está pichando balas de hierro. Así que mi respuesta fue, es que nadie, ¿cuál es la preocupación suya?
Y la preocupación de él fue algo que estaba en el boom, no sé si se ha resuelto todavía definitivamente, y es acerca de la famosa palabra que el gobierno estaba parado porque no se habían puesto de acuerdo los republicanos y los demócratas para elevar el techo de la deuda. Yo no soy político, así que yo le tuve que decir, mira hermano, yo primera vez que oigo eso del techo de la deuda. Déjame estudiar algo, déjame documentarme, y entonces cuando yo me documente te doy la respuesta. Y enseguida fui al internet y enseguida me di cuenta de lo que estaba sucediendo. El techo de la deuda no es otra cosa que la capacidad que quiere el gobierno de un país determinado de que se le permita acumular deudas. Así sencillo, ¿entendieron eso? Un país tiene que vivir con una capacidad de poder tener deudas para recibir inversiones para poder pagar sus gastos. Si no me entienden, no se preocupen, hermano, eso no tiene nada que ver en esto. Pero en otras palabras, háganse la idea que la deuda es esta iglesia. Y ahora el país está orando con un capital hasta las vigas. Y con el dinero que nos han dado, que no lo tenemos, no le podemos pagar a los deudores. Así que el gobierno tiene que cerrar porque no tiene dinero. Pero si ellos le dicen, y el gobierno aprueba poder levantar la deuda, es decir, tenemos la capacidad de la viga al techo, acumular más deudas. Entonces otras personas, otros inversores, pueden poner dinero para que nosotros sigamos funcionando. ¿Y qué fácil? No importa lo que yo deba, siempre que haya espacio para aumentar la capacidad de yo deber. Y ahí fue donde yo estaba estudiando el Padre Nuestro y el versículo 12 me tomó la impresión y digo, esto es algo parecido en la vida cristiana. Mi pregunta en esta mañana es, en esta tarde, ¿cuán alto es el techo de nuestra deuda para con Dios? Pregunto nuevamente, ¿cuán alto es el techo de la deuda que tenemos para con Dios? ¿Estaremos nosotros como los gobiernos pidiendo que el techo sea más alto para seguir acumulando deudas porque sabemos que no hemos podido pagar las que ya tenemos? Y aún más me impresiona el texto y yo digo, alabado sea el Señor, porque ¿saben qué? Jesús no dijo nada por casualidad. En el plan de la salvación, en el misterio de la piedad, todo estaba calculado para hacernos reaccionar. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, los oyentes, que la oración modelo era depender de Dios completamente, y sobre todo pedirle a Dios perdón, como nosotros perdonamos a otros, le está diciendo a las personas que nuestra solución, nuestra salida de nuestra crisis espiritual, emocional o como queramos llamarle, es que Dios tenga suficiente capacidad de perdonar mis deudas, de perdonar mis ofensas, de perdonar aquello que yo sé que es malo y lo hago a pesar de que sé que es malo. ¿Cuánta capacidad tiene que tener Dios para seguir perdonándonos? Y a veces, aunque la Biblia es clara y dice que cuando nosotros pedimos perdón de corazón, a través de la salvación, el sacrificio de Jesús, recibimos el perdón. Automáticamente recibiendo el perdón estamos recibiendo el salvoconducto para pagar la deuda. Amén. Porque el que peca tiene que arrepentirse y restituir o tiene que abandonar ese pecado. ¿O es que acaso tenemos el techo tan elevado que no importa? Hoy yo tropiezo y le digo al Señor, perdóname, el Señor me perdonó. Pero Señor, mañana voy a volver a pecar porque tu perdón es tanto
Tu gracia es tanta que hay capacidad para seguir perdonando. Hay capacidad para seguir en deuda. Y eso es lo que se pide al levantar el techo económico de un país. La capacidad de seguir debiendo sin tener que pagar esto. Pero el Antiguo Testamento dice que las zorras pequeñas son las que minan y destruyen el sembrado, no las grandes. A veces es más fácil perdonar o pedir perdón o creer que hemos sido perdonados por algo grande que hemos hecho. Pero ¿qué hay de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones? De nuestros sentimientos escondidos que a veces no lo hablamos, pero afloran a la piel como si fueran dagas. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con mi manera de pensar acerca de las demás personas? ¿Cómo es posible que yo le pida perdón a Dios si yo no he sido capaz de perdonar a otra persona? ¿Y saben qué? La Biblia dice que es fácil perdonar a los que nosotros queremos perdonar o nos conviene perdonar. Lo difícil es perdonar a quien no lo queremos perdonar. A quien tú sabes que lo hizo a sabiendas. A quien tú sabes que te ha herido y te ha machacado y te ha destruido completamente sin ningún remordimiento. Señor, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me ha hecho tanto mal? Hay una pregunta que siempre yo me he hecho. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil? Si la Biblia dice que es sencillo. La oración modelo que dice, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a quién. Yo busqué en el diccionario la palabra deuda. Y dice el diccionario de la Academia Española que la deuda es la obligación que alguien tiene que pagar. No es que si tú quieres, es que cosa, obligación. La deuda es una obligación moral. La deuda es pecado, culpa o ofensa. Pero ¿saben qué? En el versículo 12 está de la mitad al finalizar la oración modelo del Padre Nuestro. Tú y yo no podemos perdonar si no tenemos una vida comprometida con Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad. No hagas en mi voluntad. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cierto? Danos hoy el alimento y perdónanos. El perdón es solo posible en una persona comprometida con Cristo Jesús, comprometida con Dios. Estas palabras son las más difíciles y aterradoras en el cristianismo. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El mismo Jesús se cansó de escribir acerca de esto. Dijo tantas parábolas. Dijo las palabras del hombre que debía 10,000 talentos, el otro que debía menos. ¿Cuántas cosas Jesús no les puso de ejemplo? Porque qué fácil es que me perdonen a mí. Lo difícil es que yo perdone. ¿Cierto? Todos quisiéramos que el banco nos perdone nuestras deudas, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros no le perdonamos las deudas al banco? Estoy casi seguro que la mente de muchos de nosotros dice, el banco tiene más que nosotros. Y esa respuesta quizás sea correcta, pero es un poco egoísta porque lo que estamos eludiendo es nuestra responsabilidad. Jesús enseñó a sus discípulos que debiéramos perdonarnos los unos a nosotros
Perdonar nuestras deudas es una palabra que a veces parece sencilla, pero deuda cierra algo legal, un principio, una manera de vivir. Y todos tenemos deudas. Hoy quiero hablar para las personas que estamos aquí. Dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Dice otro versículo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos deudores. ¿Sí o no? Todos somos deudores, todos necesitamos de Cristo Jesús. Y dice también la palabra de Dios en 1 de Juan 1, 8 y 10, y si decimos que no hemos cometido pecado, escuchen esto, le hacemos mentiroso a Él, a Cristo, y su palabra no está en nosotros. Así que el versículo 12 de la oración modelo en Mateo capítulo 6 es bien abarcante, porque todos somos deudores. Todos tenemos deuda. ¿Qué diríamos si estamos en el hospital y vamos a morir porque hemos recibido una herida y nos hemos desangrado por completo? Nuestra hemoglobina está en 2, vamos a morir. Y viene alguien y pone su brazo y nos da su sangre. Y entonces nosotros vivimos. ¿No debemos? ¿No estamos en deuda? Porque esa sangre nos permitió volver a vivir. ¿Qué pasaría si esa persona entonces un día tiene un accidente? Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos, todos hemos perdido la sangre y estamos vivos porque Jesús dio en transfusión bendita su sangre por nosotros. Amén. Gracias a esa sangre podemos hoy vivir, podemos hoy seguir adelante. Por eso le pedimos a Dios cada momento de nuestra vida que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras deudas. Eso significa que Dios nos limpia, que Dios nos quita, que Dios descarta cualquier condición humana para que nosotros podamos estar frente a Él. También podemos añadir a esto que debemos tener una disposición a recibir el perdón de Dios, pero también una disposición a perdonar a otras personas. Porque ¿saben qué? Sería bien fácil tener en la puerta de la iglesia 4 letreros grandes y hermosos con 4 o 5 oraciones. Una que diga oración por la familia. Y todo el que repita la oración por la familia se le resuelven los problemas. ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Hay muchos que oran por la familia porque lo que quieren es que la familia no se salve, sino que se destruya. Por esa razón Jesús no dio una oración milagrosa para la familia. Dio una oración en la cual la familia y el deudor de la familia tiene que entender que el Padre nuestro que está en los cielos, a Él sea santificado el nombre, a Él sea el reino y la gloria, y Él va a solucionar el problema. Por eso no hay una oración modelo para los hijos. No hay una oración modelo para pedir trabajo. No hay una oración modelo para ser millonario. La oración dice que si tú aceptas y te comprometes con Dios, tú tendrás el sustento que tú tienes que tener para subsistir, para vivir. Muchos de nosotros quisiéramos tener más, yo en particular. ¿Cuántos no quisiéramos tener más? Yo quisiera tener más de lo que tengo, pero no tengo más. ¿Y saben qué? Hay un refrán en mi país, en la parte cristiana, que siempre mi esposo y yo repetimos, y es que a veces Dios nos mantiene en la cuora, los 25 centavos. No vaya a ser que lleguemos al peso y nos perdamos. ¿Por qué? Porque el dinero no es la solución para una vida cristiana. La solución para una vida cristiana
es Cristo Jesús. Y si por ende Cristo Jesús te permite tener riqueza, alaba su nombre, glorifica a Dios y dale a Dios lo que a Dios le pertenece. El acto de perdonar a otros no merece una recompensa o una ganancia. Eso no lo quiere decir el texto. Señor, yo voy a perdonar al hermano para que tú me des. Cuidado. Dios nos perdona porque nosotros perdonamos. Y nosotros perdonamos no para recibir nada a cambio. Perdonamos porque Cristo está en nuestras vidas. Amén. Amén. Sencillamente. No esperes que si tú te pones a perdonar ahora empiezas a recibir algo. Como los judíos creían en la antigüedad y hoy aún lo creen, que si dan limosna a los pobres, ellos tienen por ende que recibir lo dado 10 o 100 veces más. Por eso en los tiempos de Jesús, cuando un limosnero pedía limosna, le decía a las personas pudientes: recuerda la promesa, recuerda tu creencia, porque ellos creían que si daban una limosna, el Señor les iba a dar más. Y alguien me dijo: pastor, ¿y si el Señor lo que le iba a dar era lo que Él le dio a los limosneros? Ese no es mi problema. El problema está en confiar en la gracia de Dios. Sin embargo, cuando nosotros perdonamos a otro, esta es la prueba, escuchen estas palabras, esta es la prueba de que la gracia de Dios está trabajando en nuestros corazones. Eso es una prueba. Es acercarse a una persona y decirle: ¿sabes qué? Te perdono. No, pero no te preocupes, ya, está perdonado. No, cuando perdones, olvida. ¿Cierto? Alguien me dijo a mí una vez: pastor, yo le he perdonado. Y después estábamos en una comisión de nombramiento. Y la persona no salía de nada. De nada. Él me dijo: pastor, yo te perdono, pero yo nunca supe lo que yo le hice. Y en la comisión de nombramiento estaban votando, pero nadie votaba por él. Eso puede suceder dentro de poco aquí en esta iglesia. La comisión de nombramiento reunida, el hermano está presente o la hermana, su nombre está ahí y la gente no vota. Me había dicho días antes: pastor, yo le perdono. Y yo estaba contento. Dije: no sé lo que te hice, no me acuerdo que te he dicho nada, pero yo también te voy a perdonar, pues me perdón. Así que automáticamente a mí se me quitó todo de la mente. Pero estaba funcionando la cosa y funcionando, y no salía, y no salía, y no salía. Y de buenas a primeras dice mi hermano, me llama y dice: pastor, mi opinión sobre usted no ha cambiado. Y entonces yo dije para dentro de mí: ¿y no me había perdonado? Y dice: sí, le perdoné, pero sigo con la opinión sobre usted. Y yo le dije: hermano, está bien, Dios te alabe. Así al menos ya sé, me lo dijiste de frente, me voy a... No sé, pero somos así. Yo no estoy diciendo que el hermano estaba mal o no está bien, yo creo que no está bien. Pero a veces cuando perdonamos, lo hacemos de dientes hacia afuera, ¿cierto? Y nosotros entonces no lo sentimos realmente en el corazón. Si alguien te debe 5 pesos y lo perdona, bórralo. ¿Saben por qué a mí nadie me debe dinero? 2 razones. Y pensaron en la más mala. No, porque el pastor no presta. No, yo sí he dado dinero. Yo lo que no presto dinero, yo lo regalo. Porque el que presta, gana enemigos. ¿Sí o no? Pero el que regala, gana amigos. Si tú sabes que yo no te puedo devolver a ti nada, no me prestes. Regálamelo si puedes. Pero no me prestes, porque entonces va a haber un problema. ¿Sí o no? Y después queremos que las cosas se solucionen de una manera diferente. Pero el que puede perdonar, el que es capaz de perdonar, es porque la gracia de Cristo está trabajando en sus corazones. Y ese era el propósito de la oración moderna, hermano. Quiero terminar con esto. Jesús no estaba dando la fórmula milagrosa. Fíjense, y es importante esto porque a veces
no es malo que lo hagamos, está bien. Pero si ustedes notan, en muchas liturgias de la iglesia, nuestra y de cualquier iglesia, el Padre Nuestro es como un amuleto. Cuando alguien se casa y el pastor tiene la oración, casi siempre buscan o una persona que cante bonito, o un cuarteto, o el coro de la iglesia, ¿y qué canta? El Padre Nuestro. Si ellos supieran lo que están pidiendo que canten, quizás no lo pidieran. Porque cuando cantamos el Padre Nuestro para confirmar la bendición pastoral, le estamos diciendo a Dios y a los presentes, nosotros les vamos a perdonar a nuestra pareja todas las veces que la pareja nos ofenda. ¿Sí o no? Pero cuando el pastor casa y suceden los problemas que quieren separarse, el pastor les recuerda, hermana, ¿y usted no se acuerda del famoso Padre Nuestro que le cantaba? Sí, padre. O sí, pastor, me acuerdo del Padre Nuestro. ¿Y qué pasó con la parte de perdón? Eso no se entendió porque esa mujer soprano no había quien le entendiera lo que cantaba. Cuando nos conviene, el Padre Nuestro es completo. Y cuando no nos conviene, le quitamos una parte. La economía, y voy a hablar de esto porque quizás muchos estaban esperando que lo diga. Yo doy gracias a Dios porque no tenemos dinero para pagar. ¿Saben por qué doy gracias a Dios? Porque todo esto son señales de que estamos en el fin del tiempo. En el tiempo del fin. Amén. Así que estoy preocupado porque esa deuda que se ha aumentado ahora, el techo, lo vamos a pagar nosotros. Eso no lo va a pagar ningún inversor, lo vamos a pagar nosotros. Pero eso me dice a mí que la solución a este mundo está más pronto y más cerca de lo que cuando creímos. Está en Cristo Jesús cuando venga por segunda vez. Por eso cuando la gente se preocupa por las deudas, yo me alegro porque digo, bueno, dentro de muy poco la deuda que yo tengo con el banco será saldada. Sí, porque yo soy como un hermano que dice en la iglesia, pastor, yo oro que cuando el Señor venga le prenda fuego al Banco of America. Sí, porque la deuda de él es con el Banco of America. ¿Cuántos no queremos que el Señor venga ya por segunda vez? Yo quiero que venga. No para que elimine la deuda que yo tengo. Yo quiero que Él venga para poder ir a vivir con Él por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Pero para que eso suceda, tiene que suceder todo lo otro. Lo que me tiene que interesar a mí es que el techo de mi deuda con Dios no se siga aumentando. Aprendamos a comenzar a darle a Dios y a recibir el poder de Dios y la gracia de Dios desde ahora. No le pidamos más a Dios oportunidad para seguir pecando, para seguir traicionándole. Es el tiempo de llegar ahora y decirle a Dios, Dios mío, yo te acepto, yo te recibo, no solo como mi amigo, sino como mi Salvador. Amén. Porque tú estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Dice la palabra, venga tu reino. ¿Cuántos quieren que venga el reino de Dios? Amén. Yo quiero que venga el reino de Dios, porque cuando Él venga el reino de Dios no vamos a tener necesidad de estar hablando aquí a la congregación. Porque Cristo estará hablando con nosotros directamente. Amén. ¿Saben qué? No hará falta citación. No hará falta decir, el pastor Gullón viene el día 15. Esta tarde tenemos concierto en Huawei. Cuando estemos por la eternidad frente al Dios de los dioses, a nuestro Salvador, y escuchemos que va a tener unas palabras un sábado, porque según el profeta Isaías, nos reuniremos de sábado en sábado y de mes en mes. Imagínense ustedes por un momentico en nuestra mente humana, Jesús parado en un lugar, no un púlpito, porque no va a haber púlpito, no hace falta, y que diga, bienvenidos todos. ¿Cuántos diríamos amén? ¿Cuántos quisiéramos decir amén en el reino de los cielos? Yo quiero decir amén. Pero para decir amén allá, tengo que aprender a vivir aquí primero. Tengo que recibir el perdón de Dios en mi vida y aprender a perdonar a otros. Es tiempo que demos el paso al frente. ¿Saben qué? Lo que el mundo nos presenta es un abismo. Pero si confiamos en Dios, Dios dará la solución a todos nuestros problemas.
Yo quiero orar en esta mañana por algunas personas que están aquí con nosotros y que están estudiando la palabra de Dios. Sabemos que están estudiando la palabra de Dios, que quieren seguir estudiando la palabra de Dios, pero todo estudio de la palabra de Dios es con un solo propósito, es decirle a Jesús: te acepto como mi Salvador personal. ¿Cuánto quisiéramos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal? Amén, ¿verdad? Pero también el objetivo de estudiar la palabra de Dios es decirle a Jesús: yo quiero cambiar mi vida, pero no puedo, no tengo la solución, no tengo el poder, no sé qué hacer. Por eso en esta mañana yo quiero orar para que Dios te dé la fuerza y el poder para hacer los cambios necesarios en tu vida. ¿Cuánto quisiéramos hacer cambios en nuestra vida? Yo quiero hacer cambios en mi vida. No somos perfectos, no somos los únicos, somos parte del gran pueblo de Dios. Somos parte de ese número incontable como la arena del mar. Tú eres un granito de él. Así que quiero pedirte que te pongas en pie. Si sientes realmente que necesitas recibir la gracia y el perdón de Dios. Si realmente sabes que eres un deudor, que necesitas de la intervención de nuestro Padre Celestial. Que esa deuda no es una deuda impagable, es una deuda que podemos cubrir cada uno de nosotros. Gracias. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos seguir entendiendo que Dios está al control de nuestras vidas. Amén. En Él tenemos esperanza. La obligación de alguien que pueda tener, si recibe a Dios, se va a convertir en perdón. Toda deuda se convertirá en un débito a su favor. Todo pecado o toda ofensa, dice la Biblia, que será quitada y será transformado. Ya ojalá, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, último capítulo 13, que no seamos reprobados, sino que seamos partícipes de la gloria de Dios. Oremos. Bondadoso Dios, en este momento, en este lugar, estamos tus hijos. Y quisiéramos transportarnos a través de la fe en el momento en que tú dijiste la oración, un modelo. Queremos entender que esa oración es para recordarnos que dependemos de toda nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, en nuestro Dios de amor, en aquel que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Pero vivimos en este mundo, y así como necesitamos recibir el perdón de nuestras deudas, ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Oh Dios, no pedimos en este momento que aumentes la capacidad de seguir pecando, de seguir acumulando deudas. Cierra toda esa capacidad y ayúdanos a empezar en este momento a pedir el perdón por nuestros errores y nuestras faltas, y a través de la sangre de Cristo Jesús ser limpio cada día, ser transformado, revestido con tu justicia, y muy pronto ver a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. Amén. Pedimos esto no porque tengamos mérito, lo pedimos en la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden ir en paz, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.